Bueno, buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, damos inicio a la segunda jornada del seminario virtual, actualización de la norma técnica del expediente clínico para el personal de salud. Nuevamente les reitero mi nombre, licenciada Andrea Rodríguez, coordinadora del seminario de esta noche, quien va a estar realizando el acompañamiento. En toda la jornada damos la bienvenida a todos los participantes a medida que se vayan conectando en plataforma. Y la bienvenida al facilitador del evento, doctor Hugo Carvajal Oviedo. Sin más preámbulo y con la misma recomendación del día de ayer, por favor, desactivar el audio de sus dispositivos para evitar interrupciones en la ejecución del seminario. Muchas gracias, doctor. Puede dar inicio. Muy bien, hoy damos la segunda jornada. Vamos a hablar del manejo del expediente clínico, su segunda parte, en el seminario virtual de actualización de la norma técnica del expediente clínico para el personal de salud. Muy bien, ahora vamos a hablar básicamente de los documentos médico-legales. ¿Y qué son los documentos médico-legales? Son informes que constituyen testigo, evidencia de todas las actuaciones escritas que utiliza el médico en sus relaciones profesionales. Eh, es testigo del acto médico en el proceso salud-enfermedad. Es la actuación en cuanto a promoción de la salud, es la actuación en la prevención, en el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad y la rehabilitación del paciente. ¿Para quién estos documentos? Para profesionales que no son del área de la salud. Va a decir autoridades, instituciones, organismos, etc. Son variados en su estructura. Se deben caracterizar por un estilo claro y conciso en su redacción. ¿Cuál es el propósito? Facilitar la comprensión de quienes deben recibirlos, que normalmente o habitualmente no son profesionales de la salud. Pueden ser abogados, caso del fiscal, caso del juez, empresas de seguro, etc. ¿Cuál es la finalidad? Se constituye en un elemento probatorio en cualquier proceso de litigio. El ejercicio de la medicina y de las profesiones del área de la salud está basada en la relación médico-paciente, de la que se derivan derechos y deberes recíprocos. Dentro del contexto médico-legal del ejercicio de las profesiones sanitarias, la historia clínica es, pues, la prueba documental que evalúa el nivel de la calidad asistencial en circunstancias de reclamaciones de responsabilidad a los profesionales sanitarios y o a las instituciones. ¿Qué es la historia clínica, sino el relato de lo sucedido en el encuentro entre el médico y el paciente? La historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en su atención. En cuanto a su importancia, es un instrumento que permite evaluar la garantía de la calidad del servicio prestado al usuario, y como características debe ser completa, coherente y legible. Dentro de las características de la historia clínica se incluye la obligatoriedad, ya que la historia clínica es un documento de obligatorio cumplimiento. Además, es un documento privado, un documento sometido a reserva, en el cual deben registrarse las condiciones de salud del paciente y debe ser archivado. La institución de salud debe archivarla y cuidarla. En entrevista hablamos con el abogado Rafael Alberto Gaitán Gómez, especialista en responsabilidad civil y daño resarcible. Se le realizaron las siguientes preguntas. Primero,
¿Qué pasa si se quiere hacer un artículo o mencionar a alguien que ya está muerto o sobre un NN? Segundo, ¿es ilegal que los estudiantes accedan a la historia clínica con el código del profesor? Tercero, ¿quién es el dueño legal de la historia clínica de las personas NN o de los habitantes de calle? Cuarto, ¿es ilegal que los médicos hablen de los diagnósticos de sus pacientes? Por último, realizamos una encuesta dirigida a los profesionales de la salud y a los estudiantes del área de la salud para evaluar en qué nivel de conocimiento se encuentran respecto a la importancia legal de la historia clínica. Este trabajo fue realizado por Ana María. Bien, ese ha sido un repaso de lo que hemos visto ayer, la importancia de tener un buen expediente clínico bien diligenciado, eh, que nos van a evitar problemas posteriores. Es una evidencia que va a ser a favor nuestro si está bien elaborado, pero va a ser en contrario si no lo han elaborado bien. Parte de este expediente clínico y todos los días nos solicitan un certificado médico. ¿Qué es el certificado médico? Bueno, el certificado médico es un documento legal, médico legal, que otorga constancia escrita de los hechos que el médico o el personal de salud ha realizado en base a exámenes clínicos, de laboratorio, complementarios, y ha sido testigo de la enfermedad. Básicamente es un documento, lo vuelvo a reiterar, que nos da el acto médico en el proceso salud-enfermedad. Se caracteriza porque es solicitado por el paciente, no otra persona, el paciente. En caso de que éste no pueda consentir, el tutor, y también se solicita por autoridad judicial o requerimiento fiscal. Cualquier profesional médico puede extender un certificado sin que se requiera especialidad. Basta que tenga el título académico en provisión nacional y la matrícula profesional. Entonces, el certificado médico, lo que vamos a puntualizar, da constancia del acto médico realizado por el profesional durante el proceso salud-enfermedad. Exonera del secreto médico, no es copia de la historia clínica que ayer ya lo vimos y no va dirigido a nadie en particular. Cuando hablamos proceso salud-enfermedad, es desde el momento que produce la noxa, exógeno o endógeno, rompe el equilibrio del medio interno, produce un desequilibrio del medio interno, rompe la homeostasis corporal, produce la enfermedad hasta que se consolide. Puede ser ad integrum, puede ser con secuelas o puede causar la muerte de la persona. No hay otra posibilidad. Entonces, eso da el certificado médico, que nosotros hemos sido parte y hemos actuado y hemos testificado ese proceso, salud, enfermedad. Entonces, puntualizamos que no va dirigido a nadie en particular, que es diferente al informe pericial o a un informe médico. Y cuando nos los piden, el médico queda relevado del secreto profesional, porque no sabemos qué fin le va a dar la parte interesada. Puede hacerle fotocopiar y quedarse una copia en la fotocopiadora, extraviarlo, leer otro familiar, etc. Ustedes saben que el romper el secreto profesional en nuestro Código Penal es delito. Entonces, en el momento que damos un certificado médico, quedamos exonerados del mismo. El formato es exactamente el mismo que se tenía en otrora lo que daba el colegio médico. Eh, Primero se da el lugar y fecha de emisión del certificado, que no necesariamente es la misma que se haya realizado el examen médico. El nombre completo del profesional, más la matrícula profesional, o el número de matrícula profesional, que ahora solo es exigido eso.
pero la ley 3131 sigue vigente, entonces, y en la ley 3131 dice también la matrícula del colegio médico. Pero ahora en el nuevo formato basta con tener la matrícula profesional. ¿Qué habla el texto? Que certifica haber realizado el examen físico al señor Juanito de los Palotes, la edad 30 años, según cédula de identidad número tantos, fecha y hora de haber realizado el examen clínico. Puede ser que lo hayamos realizado el 25 de abril a las 9 de la mañana, pero el certificado sea 27 de abril a horas 20, que más o menos es la hora de esta clase. El cuerpo, eh, sugerimos que se debe seguir la sintomatología encontrada o no encontrada que sea importante, siguiendo un orden anatómico. Se establece uno o más diagnósticos presuntivos o de certeza, si ya tenemos evidencia laboratorial, en el marco del CIE-10. ¿Por qué? Porque con el código, la clave, si el certificado es leído por un médico en China, en Japón, en Rusia, basta que la sigla del CIE-10 vamos a poder identificar qué patología se trata. Firma y sello del profesional que ha hecho el certificado médico. Este formulario, que es gratuito, lo podemos obtener de la página del ministerio, lo podemos obtener en internet, ya se lo puede llenar vía electrónica, o sea, vía internet, quiero decir, lo pueden llenar en su computadora, lo pueden llenar a máquina de escribir, que todavía se sigue usando, pero también lo puede llenar a mano si usted tiene una letra clara, legible y entendible. Ahí está la estructura, en su lugar y fecha, nombre y apellido del médico, la matrícula profesional, el médico que suscribe certifica. Les di unos tips de una propuesta para que lo puedan hacer y la firma y sello del médico. Lo que dice, ¿no? El presente certificado médico se constituye como único documento válido a nivel nacional para acreditar el estado de salud de la persona, la cual debe estar impreso, contener la firma, sella del médico que lo suscribe, pero se lo puede llenar a mano. Entonces, el certificado médico, en lo posible, debe estar escrito con letra legible y entendible. Se puede utilizar medios tecnológicos, ¿no? La computadora, o sea, el ordenador, una máquina de escribir. Que como les digo, todavía en los hospitales de varios departamentos siguen vigentes, sobre todo los internos, ¿no? Esa es la estructura. Vemos al lado un certificado médico que todavía se vendía el 2013 del Colegio Médico, hace unos 10 años, 11 años atrás. Y ahí está el cuerpo, que en fecha 11 de noviembre de 2011 fue atendido esa persona de 29 años con tales diagnósticos. Se ha hecho un examen general, la evolución, los diagnósticos y la firma y sello del profesional que lo realiza. Es exactamente la estructura ahora y está claro que tiene que ser gratuito. Muy bien, no se olviden de la clásica familiar, amigo y demás, no he ido a trabajar. Si me puedes dar un certificado para justificar. Y es un caso real, muy bien, colega que no está ya con nosotros, da el certificado, obviamente confiando en la buena fe de quien lo solicitaba, ¿no es cierto? Pero en realidad no era para justificar su trabajo, sino era justificar la inasistencia a una cita de declaración en el Ministerio Público. Presentó el certificado, ustedes saben que esto va a ser revisado y homologado por el médico forense del IDIF o del IQ, y si es falso, se aplica este artículo, el 201 del Código Penal, que tipifica como falsedad ideológica en el certificado médico
Cuando el médico que extiende este certificado, que no es verdadero, o sea, popularmente lo llamamos falsificado médico, referente a la existencia o inexistencia de alguna enfermedad. Este artículo 201 del Código Penal sanciona con una reclusión de 1 mes a 1 año y una multa de 30 a 100 días para los profesionales que incurran en esto. Dirán, menos de 3 años, no tengo antecedentes, no voy a ingresar. Sí va a pagar los 10 multa y sí cuando le soliciten un rehab, antecedentes policiales, va a salir esta sentencia ejecutoriada. Si el certificado falso tuviera consecuencias sobre una persona sana, por ejemplo, internación en un manicomio, que en realidad es una casa de salud mental, profesional se la sanciona con la reclusión de 6 meses a 2 años y una multa de 30 a 100 días. La multa es más o menos 80 a 90 bolivianos de acuerdo al salario mínimo. Por 100 son 9.000 bolivianos que tiene que pagar como multa, fuera de la pena de reclusión, que puede que lo mismo, son 2 años. Menos de 3 años sin antecedentes pueden no entrar. Tenemos otro certificado que se denomina el certificado del nacido vivo, que está en el manual para la certificación médica de hechos vitales, que es la publicación 247 por el Ministerio de Salud y Deportes, que contiene el certificado médico de nacido vivo, el certificado médico de defunción perinatal y el certificado de defunción. Entonces, este certificado nacido vivo, ustedes saben que se lo tiene que dar en el momento del nacimiento, se toma la huella plantar, se lo debe llenar máximo a las 24 horas. Este certificado nacido vivo, que una vez que lo otorgan, los padres o los progenitores van y los registran en registro civil y les dan el certificado. Sus micrófonos, por favor. Muy bien. ¿Quién debe llenar el certificado de nacido vivo? Para los nacimientos que se dan en establecimientos de salud del primer nivel, es llenado por el profesional que atiende al recién nacido durante el parto. Puede ser médico general, licenciado en enfermería, auxiliar de enfermería. Inmediatamente después o máximo de 24 horas de ocurrida el evento. Ya es el que atiende al recién nacido, no a la madre. Muchas veces me ha tocado en el año de provincia, que por cierto mi curso ha sido el último en hacerlo, de que yo atendía a ambos, tanto a la madre como al recién nacido, sobre todo cuando se atendía en domicilio. Para los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel, el certificado debe ser llenado por el profesional que atiende al recién nacido. En caso de segundo nivel, va a ser el pediatra. En caso de tercer nivel, va a ser el neonatólogo o el pediatra general como tal, inmediatamente después del nacimiento o máximo dentro de las 24 horas de ocurrir el evento. No dice al siguiente turno del pediatra y que lo busquen 72 horas o a veces 4 días después. No, a las 24 horas más. En caso de que no se cuente con el profesional neonatólogo o pediatra, las 24 horas al día, el certificado de nacido vivo será llenado por el personal de salud que atendió al recién nacido durante el parto. Que muchas veces no llega el pediatra, se atiende al recién nacido y por ahí así la enfermera y demás, bueno, tiene que ser llenado por quien atendió al recién nacido. Entonces ahí tenemos la estructura de un certificado de nacido vivo, lugar de nacimiento, si el nacimiento ocurrió dónde, en el hospital, en vía pública, en el trabajo, no se determina, fecha de nacimiento, atención al recién nacido, edad gestacional, peso y talla al nacer, el Apgar al nacer, qué producto del embarazo es único, gemelar o triple o más, si presentó malformaciones congénitas, documento de identidad de la madre, el certificado por quien está dado, matrícula profesional, la huella plantar
y bueno, la firma y huella de la madre, que es quien recoge el certificado de nacimiento. Muy bien, otro documento que está en estos hechos vitales es el certificado de defunción. El certificado de defunción, dentro de la medicina forense, dentro de la medicina en general, es un documento en el cual certificamos la causa y la manera de la muerte. Constituye la principal responsabilidad del médico para extender el certificado de función. Obviamente este certificado de función, que es un documento obligatorio, que el médico de planta o tratante debe otorgar cuando el fallecimiento se produce dentro de un establecimiento de salud. Obedece a un formulario expreso cuya copia queda en el expediente clínico. Es más, ahora se lo llena por medio electrónico, como el sistema del CICE, y se lo puede imprimir, ¿ya? Excepcionalmente puede ser extendido por otro médico. Normalmente es quien estuvo y le consta el fallecimiento del paciente o que atendió en los últimos momentos a este paciente. En caso de muerte sin asistencia médica, muerte domiciliaria, muerte sospechosa de delito, muerte por violencia o muerte en vía pública, el certificado médico de defunción solamente puede ser extendido y firmado por el médico forense. Pero hay una soga que nos pusimos nosotros al cuello, que el Código de Ética del Colegio Médico habla que si muere por 7 días después de haber sido atendido, siempre y cuando se trate de la patología de origen, se lo puede otorgar. La pregunta del millón es, ¿quién garantiza que ha sido por esa patología que ha muerto el paciente? Porque usted ya no lo ha visto 7 días. Pero así está el código de ética, entonces, tanto en el IDIF y demás lo manejan de esa manera. El certificado médico de causa de defunción, que ha sido recomendada por la Organización Mundial de la Salud, consta de 2 partes. Una primera parte de causas determinantes y una segunda parte de causas contribuyentes. Entonces, las causas determinantes son las causas y efectos que han conducido a la muerte. A es la causa directa, B, la causa directa que provocó la muerte. B es la causa intermedia cuya implicación estuvo en la enfermedad. Y C es la causa básica de la muerte. Es una enfermedad fundamental de la muerte. Y obviamente hay las concausas, que son estados patológicos significativos que pueden contribuir de manera indirecta a la muerte. Por ejemplo, como causa básica tenemos un paciente, bueno, una persona, pues primero vamos a un caso supuesto. Persona de sexo masculino de 28 años que es atacado por arma blanca al retorno de su casa y lo acuchillan y muere en un sillón de una plaza o de un parque, no sé. Muy bien, ¿cuáles serían las causas de la muerte? La causa básica es heridas múltiples, punzocortantes por arma blanca. La causa intermedia es shock hipovolémico. O la causa básica la podemos poner hemorragia por heridas por arma blanca. La causa intermedia, shock hipovolémico. Y la causa directa, hipoxia anóxica, por ejemplo. Ese es un ejemplo que fisiopatológicamente de C se debe a B y B se debe a A. O básicamente A es causado por B y B es causado por A. O sea, fisiopatológicamente tiene que haber una correlación. Y puede haber con causas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si se ha llegado a ir a un servicio de salud
y tiene problemas de coagulopatías, etcétera, puede haber con causas que hayan ayudado y contribuido a desacelerar el proceso vital, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está la estructura. Tenemos el lugar de nacimiento, el lugar geográfico de fallecimiento, residencia habitual. ¿El fallecimiento ocurrió dónde? En vía pública, en vivienda, en trabajo, en un establecimiento de salud, edad y fecha de, edad y fecha de nacimiento, fecha y hora de defunción, sexo, estado civil y grado de instrucción. Si posee documento de identidad o qué tipo de documento, pasaporte, carnet de identidad, certificado de informe de partida o finalmente no porta. Si tuvo atención médica durante la enfermedad o lesión, las causas de la muerte, el ABCDE, la D que ya es con causa antecedente originaria, causas contribuyentes. Probable manera y mecanismo y lugar del hecho de la muerte, el fallecimiento, en caso de mujeres en edad fértil, si estaba embarazada antes de morir o 12 meses antes de la muerte, si no, y el día, mes y el año. Causa probable del fallecimiento, si es que es una certificación de fallecimiento sin intervención médica. Entonces, causa probable del fallecimiento porque no vamos a poder concatenar las causas de la muerte y la persona que da el certificado. Ojo, que aquí el certificado dice otorgado por el médico forense, licenciado en enfermería, auxiliar y otro. Y eso sí está en el certificado, pero es muy, muy, muy delicado, ¿no? Y tienen todo, en el reverso tienen todo el instructivo de cómo tienen que llenar. Saben que no se puede llenar, o sea, anotar paro cardiorrespiratorio, porque todos mueren por paro cardíaco, perdón, no se puede anotar paro cardíaco, ni tampoco falla orgánica múltiple. Entonces, todo lo demás está claro. Otro documento que lo vamos a ver es la receta médica. Y un poco vamos a tocar la ley del medicamento, que en su artículo 37 dice claramente que los medicamentos solo podrán ser prescritos, o sea, recetados, por profesionales médicos y odontólogos habilitados para el ejercicio de la profesión. Es claro que no pueden dar otras personas, pero además que tienen que estar debidamente matriculados, lo que antes se llamaba Secretaría Nacional de Salud, ahora matriculados en el Ministerio de Salud y Deporte. Pero hay un exceptuando, que es el artículo 41, que otorga una autorización de prescribir alguna medicación esencial a, por ejemplo, enfermeras, auxiliares, en puestos donde no hay médico. Les doy un ejemplo. Si hay una campaña de vacunación, pueden dar un paracetamol, por ejemplo. Si hay estado de fiebre, pueden dar un paracetamol. En algún caso, los fisioterapeutas pueden solicitar insumos, eh, algodón, vendas, algún momento un gel, por ejemplo, diclofenaco en gel y demás para hacer su trabajo. Pero es claro la ley que básicamente los medicamentos son prescritos por médicos o odontólogos habilitados para el ejercicio de la profesión. En su artículo 38 habla de que las órdenes de recetas médicas deben estar formulados con la denominación común internacional. Vale decir, la recomendación de medicamentos genéricos. ¿Ya? Y si usa el nombre comercial, se lo tiene que poner abajo entre signos de, entre paréntesis y una R. Y no se olviden que el INAME habla de los medicamentos esenciales. En su capítulo 19, que habla de la receta, la ley del medicamento,
en su artículo 45, dice que la receta o prescripción médica constituye un documento legal que va a avalar ¿qué? La dispensación bajo prescripción facultativa de parte del profesional farmacéutico. Tiene que ser en idioma oficial y ser legible. El artículo 46 habla de que las recetas, prescripciones o indicaciones hospitalarias de dispensación deben contener ¿qué? Los datos básicos de identificación del prescriptor, los datos sociodemográficos del paciente y de los medicamentos. El artículo 47 habla de que la prescripción y dispensación de los medicamentos, en caso de ser estupefacientes o psicotrópicos, se cumplirán bajo requisitos, leyes y normas vigentes, que la ley, ley 1008, ahora es la ley de sustancias controladas. El artículo 48 reconoce que los medicamentos de venta libre, los cuales serán específicamente definidos por la Comisión Farmacológica Nacional y aprobados por resolución ministerial. El artículo 88, que habla de la receta, indica que se considera receta médica a toda prescripción emitida por un profesional en medicina, en odontología y también en medicina veterinaria, con fines terapéuticos. Están escritas en castellano, con texto, o sea, legible y entendible, conteniendo nombre, firma, matrícula y dirección del profesional en la receta. Deberá precisar el nombre completo y la edad del paciente, en caso de ser medicamentos de sustancias controladas, debe ir el número de cédula de identidad y en algunas farmacias solicitan la fotocopia simple de la cédula de identidad del paciente. Se debe especificar el nombre genérico del medicamento prescrito. Puede opcionalmente el nombre comercial, entre paréntesis, como les he dicho, debajo del genérico. La fórmula farmacéutica, la concentración del principio activo, la dosificación, la duración del tratamiento. Asimismo, en caso necesario, deberá indicar precauciones particulares, lo que llamamos prescripción y proscripción. El profesional deberá tomar en cuenta que la receta quedará retenida en el establecimiento farmacéutico. Muy bien, entonces la receta o prescripción médica es un documento legal, avala la dispensación del medicamento por parte del farmacéutico bajo prescripción facultativa. ¿Quién? Médico, odontólogo o médico veterinario en caso de animalitos. Su fin es terapéutico y lo emite el médico tratante o el médico interconsultado, o el odontólogo tratante o odontólogo interconsultado y por el médico veterinario. En su formulario institucional expreso, que debe ser llenado con letra claramente legible, debe consignar los siguientes datos: nombre completo del paciente, nombre genérico del medicamento prescrito, vía y cuidados especiales para la administración. Debe contener la concentración y la dosificación. Debe contener la frecuencia y administración en 24 horas. Duración del tratamiento. Precauciones especiales para administrar el producto prescrito. Indicaciones especiales para el paciente. Datos de identificación del prescriptor, donde está el nombre, firma, matrícula profesional y del colegio médico. Muy bien, entonces debemos diferenciar dos términos, la prescripción y la proscripción. La prescripción es un término referido a las indicaciones que da el profesional o técnico a cargo del paciente, donde se debe anotar en el expediente clínico, que ya lo hemos visto es en la quinta parte, donde corresponde al tratamiento con fines diagnósticos y terapéuticos. Es extensivo a las indicaciones también que se anotan en las epicrisis del expediente clínico, que está en la primera parte, en los certificados médicos, informes y obviamente en las recetas.
Deben estar claramente informadas, debe explicarse al paciente para su cumplimiento. Tenemos la proscripción, que es un término referido a las prohibiciones, a las contraindicaciones que establece el profesional o técnico a cargo del paciente durante la atención. Y al igual que la prescripción médica, deben ser claramente informadas, explicadas al paciente para su cabal cumplimiento. ¿Qué debe verificar enfermería, que es la encargada de administrar los medicamentos? La fecha de vigencia del fármaco al ser administrado. Debe señalar si tiene el nombre genérico del medicamento, la forma de presentación, la dosis, vía y cuidados especiales durante la administración. Por ejemplo, en caso de penicilina y ser la primera vez, siempre recomendar que se haga la prueba previa a la administración porque puede provocar lo que dice, reacciones alérgicas, intolerancia al medicamento, complicaciones que deberían estar conocidas y advertidas de acuerdo a la literatura científica internacional. Entonces, esas son las partes de una receta, la institución de salud donde se prescribe o los datos del facultativo si es privado, información del paciente y la fecha, el RX que significa superinscripción, la inscripción como tal que es el medicamento, la concentración, la potencia, la forma farmacéutica y la vía de administración. Tenemos que dar la suscripción, que son instrucciones para el farmacéutico que va a dispensar este medicamento. La asignatura, que son indicaciones para el paciente. Y tiene la información del médico, para decir nombre, registro, especialidad en la firma y sello. Para el sistema público tenemos el recibo recetario, donde están igual los datos sociodemográficos, los diagnósticos administrativos que tiene que tener una correlación clínica, el medicamento e insumo, que es nombre genérico, forma farmacéutica, concentración, indicaciones para el paciente, cantidad y valor, como está acá. Es otra modificación. Entonces está el recetario, los datos sociodemográficos, número de expediente clínico, si es uso o es venta, si es referencia. Igual se hace una correlación clínico-administrativa, se da el medicamento, donde está el nombre genérico, la forma farmacéutica y concentración, y las indicaciones, que es frecuencia, tiempo de uso y vía de administración. Está la cantidad recetadas, al lado está la dispensada y todos los datos administrativos. También tenemos los recetarios justamente valorados para estupefacientes. La estructura en general de un recetario es eso, los datos de la institución o del médico, sus matrículas, el nombre, la dirección, la edad y el diagnóstico del paciente, el RP, que es la superinscripción, la fecha y firma del médico. Obviamente, tenemos que tener una lectura comprensible y clara. Por ejemplo, en ese recetario se supone que dice amoxicilina de 500 miligramos en cápsula, una cada 8 horas por 7 días. Entonces, el deber de enfermería es velar el estricto cumplimiento de las indicaciones médicas, la administración de los medicamentos, y en caso contrario deberá hacer reclamo oportuno, requiriendo aclaraciones, modificaciones que sean necesarias antes de la administración de cualquier medicamento. Bueno, vamos a ver este video. Profesional médica, esta es una responsabilidad, ¿no? Es una responsabilidad del médico tratante, del médico, ¿no? Y esto es legal, legítimo, porque está regulado por una ley.
y toda su práctica está, ¿no?, regulada por normas. ¿Cuál es la ley, doctor? La ley 3131, pues, ¿no? Ya. La ley 3131 es específica. Ahora, está naturalmente el Código de la Salud, ¿no? El Código de la Salud. Y estas normas, estas disposiciones legales, estos reglamentos que están basados en protocolos de ejercicio de la profesión. Entonces, por lo tanto, el primer elemento es que la práctica médica es una práctica legal, es una práctica legítima, es una práctica normada. Cuando hablamos de mala práctica, es porque no se ha cumplido esta parte la observancia de las normas y los protocolos. Eso es la mala práctica. Cuando no hay, entonces, cuando ¿qué es lo que, cuando se... qué es lo que normalmente, a qué le llamamos mala práctica? A la no observancia de esta normativa, a la no observancia de las normas, de los reglamentos, de los protocolos, ¿no? Que es un tema evidentemente de responsabilidad personalísimo. Eso. Para hacer esto, naturalmente, solamente que tenemos título, estamos autorizados legalmente, tenemos formación integral, ¿no? Tenemos formación técnica, tenemos formación académica, ética, moral, de principios de la vida. Porque es así. Entonces, ¿por qué decimos que no debe haber una ley de la mala praxis? ¿Por qué es negar este principio? ¿Por qué está incorporado en la norma del 3131 en la mala praxis? Porque no se ha cumplido este principio, esta ley, esta regulación, ¿no? Por eso que no puede haber una ley que esté basado en lo negativo, en la negación de este principio de la responsabilidad del bien común, del hacer, ¿no?, del hacer el bien a la sociedad. No puede haber, por eso que los médicos no es un tema de protección, no es un tema de defensa, no, es un principio. No podemos estar de acuerdo a que se haga una legislación, ¿no es cierto?, porque desnaturaliza este principio histórico, este principio de la vida, que viene pues desde la misma vida del ser humano. Si los periodistas hicieran nada más una revisión desde los griegos hasta nuestro tiempo, van a ver cómo ha evolucionado los principios legales, normativos, éticos, morales, de todo, pero el principio ético, moral y el respeto a la vida ha permanecido como principio desde Hipócrates. ¿Debe o no debe haber una ley de la mala praxis? No debe haber una. No debe haber una legislación tomando en cuenta lo negativo. No puede haber una legislación lo negativo. Ahora, esta mala praxis que tiene tres componentes básicamente, que está en la 3131, que es negligencia, impericia y imprudencia. Esto está plenamente establecido que a través de un proceso de evaluación, de seguimiento, de análisis, que es la auditoría médica externa, es la que es hecho por auditor acreditado, no es cualquiera, es responsabilidad del SER. Esta conclusión de la auditoría externa, si existe indicios, entra al proceso para la investigación, a la fiscalía, y la fiscalía pasará al Poder Judicial,
si sigue que encuentran indicios. Y en la justicia, pues, la justicia hacer la investigación en el marco de lo que establece el código penal o el código civil. Pero antes, en la mala praxis, en esta parte de lo que es el 31-31, para que vean que no es una ley ni protectora, ni parcial, ni encubridora, ni nada, sino es una ley de regulación del ejercicio de la profesión médica, ha quedado incorporado en un capítulo casi del 50%, que son los derechos de los pacientes. ¿Qué dice en la ley 31-31? El derecho fundamental del paciente está a la información y al consentimiento. Eso dice en la ley 31. Y esto naturalmente está normado. Si esta norma no se cumple, naturalmente entrará en la categoría de mala praxis. ¿Dónde es el mecanismo de investigación? En la auditoría médica. En la auditoría médica externa. Porque también hay una auditoría médica interna que todas las semanas los médicos se reúnen para ir mejorando, viendo sus debilidades, lo que fuera. Pero este es el que tiene valor, el valor legal. ¿No? No funciona los comités. Por lo tanto, en conclusión, Ahora, doctor, aquí. un médico no puede estar de acuerdo y menos impulsar una ley, ¿no?, que esté específicamente a sancionar la práctica médica. La práctica médica. No estamos en contra de que la práctica médica sea evaluado con una visión, ¿no?, sancionadora. Que de entrada esté pensando que hemos hecho algo ilegal. Que de entrada me esté diciendo que tenemos, ¿no es cierto?, una intención de hacer mal, que somos, ¿no?, de maldad. Y es contrario a nuestros principios, es por eso. Ahora, estamos proponiendo que evidentemente esta ley 31-31 sea mejor socializado, aperturado, lo que fuera. Por eso que creo que es importante, en este momento el 31-31, junto con el Código de la Salud, que está muy sobrepasado por la historia, decimos que deberá dar una ley general de sanidad o de salud, una ley de la República, una ley general de salud, como la que tiene España, como la que tiene Argentina, donde incorpora todo. Y no es una ley que está dirigida a la regulación solamente del ejercicio de la profesión médica. Esta regula a los médicos, a los odontólogos, a los bioquímicos, a las enfermeras, a los trabajadores. Todo el sistema de salud queda incorporado en la regulación, ¿no?, de lo bueno y bien que debemos hacer, y naturalmente las fallas que tendrán, ¿no es cierto?, con la parte de lo que es esto, el Código de Salud. Todos, en cualquier parte del mundo, sean desarrollados, medianamente desarrollados, lo que fuera, terminan en el Código Penal y el Código Civil. Todo. Ahora, esto, para terminar, esto no puede estar, ¿no?, antecediendo todo este proceso histórico de desarrollo de la actividad responsable de los profesionales médicos. Yo no le puedo aceptar, así sea el presidente de la Corte Suprema, que me diga que yo soy un médico que hago mala praxis. No le puedo aceptar. Y no le puedo aceptar que me haga una ley específicamente para ir buscando lo malo que yo puedo hacer. Por principio, el médico en la historia de la humanidad se ha formado pues en el principio de la defensa de la vida, de la promoción de la vida. Entonces, ese video nos demuestra y ratifica lo bien que tiene que estar diligenciado el expediente clínico,
Hay procesos de tipo de llenado de calidad, que es la auditoría médica interna. Hay la auditoría médica externa que se da denuncias de mala praxis, etcétera. A manera de conclusiones de estas dos jornadas, no se olviden que mañana vamos a hablar del consentimiento informado y el consentimiento informado en el paciente mental. Algunas conclusiones. Primero, debemos implementar la uniformidad de las normas que regulen la actividad médica. Debemos socializar la legislación vigente que va a regular el ejercicio profesional en la salud para enriquecer la lex praxis. Introducir materias como bioética, derecho médico en la currícula universitarias de la carrera de medicina y de derecho. Incluir procesos de acreditación de hospitales, en el servicio de quejas y unidades médico-legales. La penalización a la mala práctica médica, homicidio y lesiones por mala praxis tiene que ser todavía estudiada, debatida, porque lo que decía el video, o sea, no podemos hacer una ley que ya tipifique que nosotros realizamos mala praxis, sino debería haber una ley que regule y que englobe además al equipo de salud, enriqueciendo lo que ya se tiene y actualizando el código de salud que ya tiene más de 50 años, que incluso lo domina decreto ley y que ya, ¿no? Seguro médico y reparación del daño civil, o sea, tener un seguro médico que nos ayude que en estos casos poder resarcir el daño porque somos humanos, va a haber errores. No se olviden que entonces que el expediente clínico es una prueba principal en un juicio por mala praxis. Entonces, el recurso humano que está involucrado en el equipo de salud tiene la responsabilidad de elaborar y actualizar de forma correcta el expediente clínico. Todo el equipo de salud está involucrado, médicos, enfermeras, auxiliares, etcétera. Se debe asegurar que sea letra legible, letra entendible. Debe consignar los nombres y apellidos completos y firma de quien lo elaboró. El orden, la pulcritud del archivo puede resultar de beneficio adicional en cualquier momento del litigio. Siempre debe estar escrita con letra clara, legible, entendible en toda su estructura. Y bueno, con esto finalizamos la parte teórica de esta segunda jornada. Y vamos a la fase de preguntas. Entonces, pueden habilitar sus micrófonos para hacer preguntas o pueden hacer por texto. Bueno, saludos a Kalinka, que también ha sido mi alumna en algún curso. Saludos, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Estamos en la fase de debate, entonces no sé. Quería consultarle, doctorcito, si habrá salido, tenía que salir la actualización de lo que es la norma del manejo del expediente clínico y el de auditoría. Ya. Cuando pasamos clases con usted nos dijo, ¿no ves? Que estaba en esa fase. Sigue en la fase. O sea, lamentablemente como documentos ya están, pero no han sido aprobados por resolución ministerial todavía. Entonces, por el tiempo que ha pasado, nada raro que se tenga que hacer un pulido y una revisada de actualización. Pero no ha salido Calica todavía, porque sobre todo en el expediente clínico, ¿no? No sé si ya lo incorporarán, porque en algunos sectores privados y las voy a corto plazo ya están los expedientes clínicos electrónicos. Me imagino que en algún momento tiene que regularse eso. Y el de auditoría, que es tema de otro curso, pero los formularios estructurados van a ser diferentes, ¿no? Van a respetar lo que es la gestión de calidad, que es la estructura, los procesos y los resultados. Pero todavía no, Kalinka. Gracias, doctor, por la información.
Salud. ¿Alguna otra consulta? Doctor, buenas noches, Jenny le habla. Bien, buenas Eh, noches. bueno, un poquito comentarle, ¿no? Yo soy médico general y trabajo como médico responsable del SUS, del Ya, Sistema Único de Salud. Entonces, una de mis funciones es poder revisar el expediente clínico y es por eso que ayer le preguntaba sobre la organización y el ordenamiento ya. para poder coordinar con la gestora, ¿no? De ahí de mi institución. Pero en base a lo que ahora nos ha enseñado, compartido, doctor, hay una gran falencia en casi de todos los médicos especialistas en hacer el registro correcto, completo en los formularios, o sea, en los recibos recetarios. Y la verdad, ya no sé, o sea, por mi parte, qué estrategias aplicar para poder llegar a los colegas y concientizarlos, ¿no? Porque son ellos los que firman y sellan. Y así también, más que ahora con el Sistema Único de Salud, para demostrar una correlación clínico-administrativo, los registros de los diagnósticos no pueden ser según su criterio de ellos o como lo hayan adquirido en la escuela, sino según el código CIE 10, ¿no? Y complementando pues, ¿no? con los servicios de salud que se están aplicando dependiendo del caso. Hay muchos colegas que no sellan, no firman, no registran los nombres genéricos, siempre están con los nombres comerciales. Y en cuanto a las indicaciones, sinceramente la casilla siempre está en blanco, pero la cantidad es lo que se encuentra llenado. Eh, no sé, por parte de usted, si me podría asesorar, yo cómo puedo llegar a ellos, ¿no? Para que puedan cumplir. Porque les haces una cartita, les haces llegar una carta, pero es molestia para ellos. Y bueno, ¿no? Ese sería, ¿no? Mi comentario que puedo compartirle. Y eso, doctor. Eh, tienes razón, Jenny. Primero que hay que hacer reconocer que lo que estamos hablando es una ley. Y un poco la soberanía del personal de salud hace que no tomemos en cuenta la ley hasta que nos pase algo, hasta que nos tengan que hacer pagar una medicación prescrita que no tiene la correlación médico-administrativo-clínica, clínica administrativa, que no está debidamente justificada en el expediente clínico. Y no solo en cuanto a medicación, también exámenes que no tienen respaldo. Es una tomografía o alguna resonancia que no tiene un respaldo, una técnica y que la indicación no tiene un sustento. Y primero cuando les toques el bolsillo, seguro les va a empezar a interesar, Jenny, la situación. Segundo, como buen latinoamericano, ¿no? Cuando nos pasa algo, recién hacemos la prevención, tomamos en cuenta. Hay colegas que les ha pasado algo legal, han empezado a tomar cursos de auditoría, alguno que otro incluso ha sido mi colega en médico forense después, pero cuando te pasa, y no tenemos que esperar a eso. Tú tienes la ley, ¿ya? Y hay la manera de cómo hacer cumplir la ley. O sea, lo primero, lamentablemente, que no se puede aplicar es incumplimiento de deberes o funciones. Es daño económico al Estado. Así sea una aspirina que no está correlacionada y no corresponde al paquete. Paquete solo, ¿no? Todos. Al paquete correspondiente y lo ha sacado, ¿no? Y finalmente, si no está debidamente llenado, no pueden, no autorizas la dispensación, pues. Porque no te olvides que esos recibos recetarios van a pasar para visado de seguros. Y si está mal elaborado, no se autoriza la dispensación hasta que lo corrige. ¿Se van a molestar? Sí, al principio, como todo cambio, choca en todo, ¿ya? Pero de lado tiene la ley y la normativa.
sea, no está incumpliendo nada cuando usted exige que el recetario debe estar debidamente llenado. Cuando hay la LINAME, donde dice que utilices el nombre genérico, donde tienes los nombres, además la medicación del INAME que lo tienen que conocer, no de memoria, lo pueden estar anillado en su consultorio y ver si esta patología puede sacar en ese paquete ese medicamento, ¿ya? Porque ahora se nos complicó un poco más, pero no te olvides que por diagnóstico sacas medicación. O sea, si tiene gastritis, hipertensión y dermatitis, cada una es una receta. Antes se podía poner los diagnósticos y llenar en uno, ahora no. ¿Se aumenta más papel? Sí, pero así está la normativa. Entonces, si yo saco omeprazol o ranitidina, dependiendo con gastritis, tengo que sacar la dicloxacilina y alguna otra medicación con la celulitis y voy a tener que sacar el enalapril o losartán con la hipertensión. Son tres diferentes y tengo que llenar nombres genéricos. No puedo poner omegastrin, digamos. No, tengo que poner omeprazol 20 miligramos. Y tengo que poner, si es un comprimido, cada 24 horas y cuánto tiempo. ¿Y por qué? Para que justifique cuántas tabletas. O sea, está claro. Y si eso no se llena y tú eres la encargada de seguros, no autorizas la dispensación. Y farmacia no da ni no dispensa medicación cuando no está con el sello del seguro. Repito, vas a tener molestias, se van a enojar, pero eso es al principio. Espero que se enojen ahora y se cumpla la normativa a que después. Porque además la responsabilidad de repetición, si no lo hacen a ellos, lo van a hacer a ti, Jenny, porque tú eres la responsable que ha autorizado esa dispensación con un recibo recetario que no está correctamente llenado. Si se dan cuenta del tiempo de la exposición, casi se da un poco más al recibo recetario que los otros certificados, porque es el más, que más problemas nos está trayendo. Entonces, conclusión, Jenny, aplicar la normativa. Si se enojan, ni modo, después te van a agradecer, porque no van a tener que pagar nada. Y tú tienes el sello de autorización, si se hace esos exámenes, se dispensan esos medicamentos cuando esté correcto las cosas. Está bien, doctor, gracias. Ok, saludos. ¿Alguna otra consulta? ¿Dónde vive Jenny? Yo soy de Montero, Ah, aquí de Montero, Santa Cruz. Carlos, claro que conozco Montero. Vamos a algún curso por... Sí, precisamente la doctora Carminia Pozo creo que es su alumna en una maestría y me sugirió tomar esta clase porque sinceramente he tenido, ¿no?, capacitaciones, así talleres, pero han sido más teóricas. Y en este caso, o sea, es un poco más verídico, se puede decir, es más lo real, ¿no?, lo que acontece. Y lo que más me gusta y me llama la atención es que está en relación a lo que es el Sistema Único de Salud, ¿no? Entonces, y es lo que necesitaba también, doctor. Por ejemplo, ella es mi gestora en el hospital, la doctora Carmina Pozo. Y Ya, yo tuve un choque con la doctorita cuando le dije, doctora, para mí es muy complicado que el expediente clínico esté en un solo conglomerado los diferentes tipos de atención o los diferentes tipos de servicios por los que ha acudido el paciente, ¿ya? Y más si tiene que ser en un orden cronológico en relación a la fecha, los días, ¿no? Entonces, imagínate, le digo, si este paciente se hospitaliza y ya pasó por emergencia, consulta externa y volvió y recontravolvió, tengo que estar buscando la hoja, la receta actual, la evolución actual, en todo el montón que es, cada vez más de 100 hojas ya, le digo. Y me indica, no, no, es que el expediente clínico es único, no puede haber más expedientes clínicos. Entonces, pero como ya usted ayer me habló de cuerpos, o sea, no que un cuerpo puede ser la atención de emergencia, el otro de hospitalización y el otro de consulta externa, evidentemente para un mismo paciente con un número específico, ¿no? Para él, o sea, que no claro. sea duplicado. A ver, voy a irle por ese lado a ver si podemos entrar en acuerdo, porque ya sí pues me apoya un poco en facilitarme la revisión también de los expedientes clínicos. Si no, por inbox. Y vamos a rescatar su sugerencia,
Andrea, no sé si está ahí de INSE, que pueda haber un curso de normativa, justamente de normativa en salud, que vendría bien, que se aplica el SUS, se aplica la ley 3131, se aplica Constitución y demás. Se puede sugerir para un siguiente curso, ¿no? Como tema. Ok, Y Jenny. alguna, tal vez, estrategia de que los mismos colegas participen, aunque sea como oyentes si no quieren dar su opinión, porque cuando se dice aplicación técnico-administrativo, los médicos es lo que menos quieren hacer. Muchas veces hasta me he hecho humillar porque como soy médico general y ellos son especialistas, o sea, vos qué me vas a venir a decir acá si solo soy médico general, aquí soy yo el que está dando la receta, y como etcétera, ¿no? Entonces, algunas veces he tenido que callarme, o si no, también como usted me dijo, ampararme con la ley y respaldarme con la ley, porque no lo digo yo, sino lo indica la ley, es una ley, ¿no? Y no podemos ir sobre la ley. Entonces, ya de esa manera a veces ya entienden y estamos a un acuerdo, ¿no? Y Primero no sé, que, pues, las primero que, instituciones, tal vez hacerlo de manera obligatoria, que puedan participar de este tipo de talleres de capacitación, porque el beneficio es para ellos. Y bueno, eso, doctor. primero que tiene que haber respeto, no tiene nada que ver que seas médico general y especialista, porque tú tienes un cargo ahí que ellos no lo tienen. Y hay una normativa que se tiene que cumplir. Y si son especialistas, entonces, perfecto. Yo tengo también la especialidad y tengo un doctorado, todo lo que quiera, pero hay respeto. Primera situación. Segunda, que creo que hay nexos. Está tu gestora que es una alumna, estás tú, usted, Jenny, y pueden hacer algún contacto, hablar con INSE para que se pueda hacer algún curso, lo organicen de acuerdo a la necesidad que tengan y no hay mayor problema. Pero ya surgiendo una idea, o sea, normativa en salud, que también sería importante. ¿Ya? Saludos, Jenny. Me la saluda su gestora y por inbox cualquier duda para recordarle lo que le hemos explicado en algún curso. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? No veo tampoco un chat. Y no sé. Andrea, ¿está por ahí? Sí, doctor, estoy pendiente. Si hay alguna consulta o duda también, tampoco tenemos nada por el chat. Muy bien, entonces creo que podemos dar por concluir esta jornada y mañana nos veríamos a las 7:30 para hablar del consentimiento informado. Es correcto, doctor. Y bueno, damos por finalizado la segunda sesión. Nos reencontramos el día de mañana, 7:30 de la noche, por favor. El link lo vamos a compartir 15 minutos antes para que vayan ingresando a plataforma. Gracias por su participación y un agradecimiento especial al facilitador. Doctor, muchas gracias. Hasta el día de mañana. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches, Hasta doctor. mañana, Hasta doctor. luego. Bueno, Buenas noches, doctor. hasta luego, hasta luego.